Profe, vos estás explicando. Yo no estoy escuchando nada. Perdón, estaba muteada. Profe, Ay, ya. Lo que pasa es que eh, ciclo, ¿cómo se dice? Cadena transportadora es denso. Entonces hay que tener únicamente un poco de paciencia. Bueno, muy bien. profe, Sí, profe, sí. ¿puedes volver uno atrás en ese donde no explicaste? Te quiero preguntar algo. Con mucho gusto. Así. Acá. ¿Cuál es tu pregunta, Amado? Eh, en el complejo 4, ¿quién es el que le da el electrón al oxígeno? ¿El citocromo A3 o era el cobre B? El cobre B. Acá pues este ya es más esquemático, ¿verdad? Ya no te dicen ni los nombres luego, ¿verdad? Pero acá acordate que había el cobre A y acá el cobre B, el último. Este es el único complejo, imagínense la importancia de este complejo. Es el único que tiene así de esa forma estructurada, formando parte de la transferencia de electrones. Y todas estas proteínas que tienen minerales dentro de su estructura son metaloenzimas. Toditas son metaloenzimas. ¿Se acuerdan que cuando habíamos visto luego el ejemplo de los metaloenzimas? Tipo cromos, catalasas, peroxidasas. Bueno, acá está. Y tienen minerales porque estos minerales tienen la capacidad de aceptar y donar electrones. Pueden oxidarse o reducirse durante el proceso. Entonces, mediante eso, eh, está súper bien explicado en el libro de Blanco. Yo voy a mandar el ejercitario haciendo las preguntas para que les sirva para ustedes para estudiar. Entonces, el cuestionario que voy a mandar va a ser para estudiar y voy a mandarlo para que hagan del libro de Blanco. Hay una unidad luego que se llama oxidaciones biológicas y ahí no te explica de pe a pa, más su bienestar. Aprovechen estos dibujitos que conseguí, ¿verdad? De internet. Acá, por ejemplo, para que sea mejor, nos faltaba nuestro complejo 2 también. Y así hubiera sido más. Y en clase lo que nosotros podíamos, dibujábamos y podíamos hacer la secuencia completa para no olvidar. Pero, como esto es lo que conseguí, entonces esto es lo que, pero en la parte teórica va a ir exactamente cómo es la secuencia de transferencia de los electrones. ¿Quedó claro, Amado? Sí, profe. Muy bien. Ahora, la cadena transportadora de electrones tiene bloqueadores y desacoplantes. Hay una diferencia. El bloqueador normalmente se une al grupo hemo y al unirse al grupo hemo bloquea los centros sulfoférricos. Entonces ya no se puede transportar los electrones. Entonces el bloqueador bloquea la transferencia de electrones. Pero el desacoplante es una proteína que está embutida en la membrana mitocondrial y puede actuar como un canal de protones. Entonces, normalmente a los desacoplantes le llamamos contrabandista de protones. En lugar de que el protón ingrese por la ATP sintetasa, porque vamos a ver dentro de un ratito que este protón tiene que ingresar por la ATP sintetasa, entra por el contrabandista. El contrabandista actúa como un canal de protones, quita los protones y al no haber protones que reingresen por la ATP sintetasa, se bloquea la síntesis del ATP. Y acuérdense que nosotros teníamos dos tipos de energía. La eléctrica que genera calor y el flujo de los protones que genera la fuerza protomotriz. Y este flujo de los protones era lo que permitía fabricar ATP. Entonces la energía química no se fabrica
y se pierde energía en forma de calor. Acuérdense que dijimos que el oso polar fabrica en su grasa parda gran cantidad de termogenina. ¿Qué hace en el invierno? El tipo en el invierno solamente necesita mantener su temperatura corporal porque hiberna. Entonces, la termogenina bloquea el reingreso de los protones por la ATP sintetasa. No se fabrica ATP, pero la energía se pierde en forma de calor. Bueno, muy bien, profesora. Eso en los osos pardos. Y nosotros, bueno, fíjense, hay un tipo de termogenina que está activada por la hormona tiroidea T3. La excesiva producción de T3, hipertiroidismo, hace que se sintetice mayor cantidad de termogenina y el tipo le suda las manos y tiene calor. El rollete está tiritando de frío, pero él tiene calor. ¿Por qué? Porque la T3, como tiene él, porque tiene hipertiroidismo en mayor concentración en su sangre, tiene mayor cantidad de termogenina. En el hipotiroidismo no hay, hay disminución de los niveles de T3 y T4, hay menor cantidad de termogenina y por lo tanto hace un calor de novela y el tipo tiene frío. Entonces, eso se debe a los desacoplantes de la cadena transportadora de electrones. No olvidar, el flujo de protones produce energía protomotriz y esa energía es la que libera al ATP. Dentro de un ratito vamos a ver que en realidad permite que el ATP sintetasa libere el ATP. El flujo de electrones genera energía calorífica. Entonces, en estos eventos que acabamos de ver, se fabrican dos tipos de energía, la química y la calorífica. La calorífica sirve para mantener nuestra temperatura corporal. La ingesta excesiva de carbohidratos, por eso se llaman energéticos, produce calor dentro del cuerpo. Los carbohidratos son termogénicos. ¿Por qué? Porque estimulan la producción de energía calorífica. Los lípidos son termogénicos. Sí, cuando veamos lípidos vamos a ver que un ácido graso, el ácido palmítico, entre la beta-oxidación, genera 8-acetil-CoA, 8 alimentador del ciclo de Krebs para generar NADH y FADH2, que son alimentadores de la cadena transportadora de electrones. Ahora, la gran mayoría, ojo, de... Un segundito. Me faltó otro. Bueno, tengo un poquito más adelante de los bloqueadores. Los bloqueadores en su gran mayoría son tóxicos. Por ejemplo, el monóxido de carbono es un bloqueador, se une al citocromo y ya no hay transferencia de electrones, y como no hay transferencia de electrones tampoco no va a haber transferencia de protones, entonces no hay energía calorífica ni energía química y la célula muere como consecuencia de eso. Acá tenemos dos venenos potenciales, el cianuro y el monóxido de carbono. Esa diapositiva tengo un poquito más adelante nada más. Bueno, a este no le vamos a hacer caso porque lo que viene a continuación van a entender mejor. Ahora viene lo que llamamos la síntesis del ATP. La síntesis del ATP obedece a una teoría que se llama la teoría quimio-osmótica. La teoría quimio-osmótica menciona que
el reflujo de los protones a través de la ATP sintetasa genera una fuerza eléctrica positiva y esa fuerza eléctrica positiva es crucial para enviar ATP o para liberar ATP, o al comienzo se dijo para sintetizar ATP porque no se sabía con precisión la estructura del ATP sintetasa. Pero cuando se descubrió con precisión cómo era la estructura, ahí se descubrió que los protones deberían de entrar de vuelta por un canal que tiene la ATP sintetasa para permitir la liberación del ATP. Los protones que son traslocados al espacio intermembranal por la cadena transportadora de electrones regresan al interior de la matriz por la ATP sintetasa. La fuerza protomotriz es la energía almacenada en el gradiente de concentración de los protones que reingresa al interior de las mitocondrias. Bueno, muy bien. Fíjense qué lindo dibujito que tiene, ¿verdad? Hermoso, hermoso. Esta es la ídola máxima del día de hoy, que se llama ATP sintetasa. Es una proteína multimérica capaz de girar. Miren esta partecita que es cilíndrica. Esta gira 120 grados centígrados para poder liberar ATP. Me adelanto un chiqui y vamos a ver cómo es la ATP sintetasa, para que ustedes puedan entender cómo se fabrica el ATP. El ATP sintetasa está formada por dos subunidades. Una se llama F1 y F1 es la ATP sintasa o la enzima que fabrica ATP. Y la F0 es la subunidad, es un canal, miren que es un canal a través del cual atraviesan los protones. Miren cómo está ensamblado como si fuera una pequeña bobina. El flujo de los protones por este canalcito de F0 hace que estas subunidades roten 120 grados centígrados. Y esta rotación permite la liberación del ATP. Es un modelo extremadamente mecánico. La F1 es la unidad catalítica, está formada por 5 cadenas polipeptídicas, 3 cadenas alfa, 3 cadenas beta, ¿sí? Tiene una cadena gamma alternativa que sirve como un brazo, un tallo central al cual se incorpora F0. Es una cadena heptamérica. Fíjense que tiene en realidad 7 subunidades. 3 alfa, 3 beta y una gamma. Bueno, esta es la F0, que es la bomba de protones. Es un segmento que atraviesa la membrana mitocondrial interna. Tiene un canal de protones que permite el flujo de protones. Cuando los protones migran a través de este canalcito que está acá, produce un giro de esta subunidad y el giro de esta subunidad hace que F1 libere ATP. Esto es para que vean un poquito mejor. Miren, el flujo de los protones permite el giro de esta subunidad de F0 y al girar permite que la subunidad que está arriba permita liberar ATP. Por lo tanto, tenemos una unidad estática y una unidad móvil. Esta unidad móvil está formado por el anillo C y un tallo
que es esta fraccioncita que está aquí, que es el tallo central. Bueno, muy bien. La ATP sintetasa puede adoptar tres conformaciones diferentes: la tensa, la relajada y la abierta. Vamos a ir a esa estructura para que ustedes puedan ver, porque si no es mucho bla. Bueno, miren. La tensa, la relajada y open en inglés, que es abierta. Bueno, la subunidad tensa cataliza la síntesis del ATP, pero el ATP queda unida a la subunidad tensa. La forma relajada permite la unión de los sustratos, o sea, el ADP y el PI. La subunidad abierta es la que permite que el ADP y el PI ingresen dentro de esta estructura para que después puedan reaccionar y formar el ATP. Esta subunidad tensa, que es la que tiene el ATP fuertemente unida a él, permite la liberación del ATP solamente cuando ocurre el giro. Para que ocurra el giro, hay necesidad de que haya el reflujo de los protones. Si no hay reflujo de protones, no hay giro, y si no hay giro, la forma tensa no libera el ATP. Esto es para que vean, fíjense acá, ¿verdad? Por la rotación de 120 grados del tallito, se produce la liberación del ATP y la unión de un nuevo ADP y PI. Entonces, en la forma abierta ingresan ADP, en la forma relajada se unen fuertemente, en la forma tensa ocurre la síntesis del ATP. Necesitamos una energía para liberar el ATP. La energía lo es dado por la rotación de 120 grados del tallo, y esa rotación solamente ocurre cuando hay reflujo de protones. Cuando hay reflujo de protones, se produce la rotación, se libera el ATP y hay un reingreso de ADP y PI para poder volver a sintetizar otra molécula de ATP. Esto es para ver un poquito mejor la rotación producida por el bracito I cuando hay reflujo de protones. Esto es para que vean, para que se vean, fíjense cómo, o sea, de forma, por decirlo así, más microscópica, que dentro de esta subunidad A, que era un canalcito, hay unos conductores específicos que permiten la entrada de los protones. Eso es nada más para mostrar, ¿verdad? Que eh, la, la estructura primaria de la secuencia tiene un ácido, un aspartato, que es lo que permite la unión de la subunidad C y la rotación de esa subunidad. Bueno, esto para que vean cómo rota el anillo C. Miren lo que es, ¿verdad?
el ingreso de los protones, permite la rotación de 120 grados del anillo sur. Esto es para que vean cómo verdaderamente en la membrana mitocondrial interna, después de la transferencia de electrones, se llena de protones. Y estos protones tienen que volver a reingresar en la matriz mitocondrial. Si por ese motivo no ocurre este reingreso, la mitocondria se acidifica demasiado y muere por modificación del pH intramitocondrial. Esto es de vuelta para ver cómo ocurre, ¿verdad? Cómo la entrada de protón posibilita la rotación. Bueno, o sea, diapositiva con respecto al mismo tema. Eso es nada más para ver cómo ocurre también, ¿verdad? Cómo se libera el ADP. Desde otro punto, visto desde arriba. Bueno, estos son los inhibidores. Acuérdense que hace rato hablamos de bloqueadores y de desacoplados. Los bloqueadores también son denominados inhibidores y la gran mayoría de ellos, entre los inhibidores, son sustancias tóxicas. El monóxido de carbono es un inhibidor de la citocromoxidasa. Hay otro, la antimicina A, ¿verdad? La rotenona, el amital. Acá hay un cuadrito más lindo, no lo recuerdo, fíjense acá. El complejo 1 es inhibido por la rotenona, el amital y la piericidina A, que son todas sustancias tóxicas que impiden la transferencia de electrones desde los centros sulfoférricos a la ubiquinona. Como no hay transferencia de electrones, tampoco hay flujo de protones. El malonato o ácido malónico es un inhibidor competitivo del azoxinato deshidrogenado. La antimicina A bloquea la transferencia de electrones en el complejo 3, desde el citocromo B al C. El cianuro inhibe al complejo 4 y la ATP sintetasa es inhibido por un tóxico que se llama oligomicina. ¿Para qué van a servir todos estos tóxicos? Acuérdense que los aeróbicos también utilizan cadena transportadora de electrones. Generalmente estos principios activos fueron utilizados para inhibir la cadena transportadora de electrones de gérmenes y de esa manera producir la muerte del mismo. Bueno, esto es para ubicarle al tóxico en cada segmento, ¿ya? Nada más. Bueno, acá hay la rotenona y el amital, que son muy utilizados en experimentos, que fueron uno de los primeros compuestos para ver el funcionamiento de la... Mediante estos inhibidores también se descubrieron los mecanismos de acción de la cadena. Bloquean la transferencia de electrones en el complejo 1, impidiendo por lo tanto la conversión de la ubiquinona a ubiquinona. Si nosotros bloqueamos la cadena transportadora de electrones desde el complejo 1, no hay posibilidad alguna de que se sintetice ATP ni de que se sintetice energía calorífica. Si nosotros bloqueamos, ojo, la cadena transportadora de electrones a partir del complejo 2 al complejo 3, liberamos al complejo 1 y el complejo 1 bombea 3 protones. Esos 3 protones pueden servir para liberar por lo menos una molécula de ATP. Va a morir la transferencia de electrones desde el complejo 3 al complejo 4. Probablemente la célula se va a llenar de radicales libres y esa toxicidad también va a producir la muerte celular. El cianuro y el monóxido de carbono bloquean al complejo 4. Entonces me queda libre el complejo 1 y el complejo 3. Van a seguir enviándose protones
por lo tanto va a seguir fabricándose ATP. La muerte celular va a tardar más en ocurrir. En algún momento determinado va a morir la célula, pero es más lento la muerte. Entonces da un pequeño tiempo hasta que todos los protones que fueron bombeados por los complejos anteriores sirvan para fabricar ATP. Estos otros dos compuestos que son inhibidores de la ATP sintetasa, ahí ya no tenemos posibilidad de fabricar energía química, pero se va a seguir liberando energía calorífica. Porque acuérdense que la transferencia de los electrones permite la síntesis de energía calorífica. Esto es un poquito para ver los desacoplantes, ¿verdad? ¿Cuál es la estructura del desacoplante? El dinitrofenol, ¿verdad? Otro compuesto muy utilizado en química, DNP, principalmente para realizar experimentos con mitocondrias. Bueno, esta es la termogenina, que es un ejemplo, ya hablamos de la termogenina. El tejido adiposo pardo posee gran cantidad de termogenina y también se activa en presencia de ácidos grasos generados a partir de los triglicéridos. ¿Qué tenemos en las mitocondrias además del transportador de ácidos grasos? Tenemos que la mitocondria tiene una particularidad, que esta membrana interna es muy impermeable. Por lo tanto, solo ciertos sustratos específicos pueden atravesarla. ¿Cómo lo hacen? Mediante intercambiadores o lanzaderas. Hay un montón de lanzaderas a lo largo de la membrana. Una de ellas, la muy conocida, es la lanzadera glicerol 3-fosfato. La otra se llama malato aspartato. Y las translocasas de ATP-ADP y de fosfato. Otros transportadores son los transportadores de ácidos bicarboxílicos, los transportadores de piruvato. Acuérdense que el piruvato tiene que ingresar en el interior de las mitocondrias y vamos a ver cómo lo hace. Bueno, la primera lanzadera es la lanzadera de NADH. Acuérdense que el NADH se fabrica en la reacción catalizada por la gliceraldehído 3-fosfato de hidrogenasa. Pero el NADH no puede entrar a las mitocondrias. ¿Por qué? Porque las mitocondrias no tienen un agujero, no tienen un transportador, no tienen algo que le permita entrar al NADH. Entonces, ¿cómo entra el NADH de la segunda etapa de la glicólisis? La enzima gliceraldehído 3-fosfato de hidrogenasa tiene dentro de su estructura una flavoproteína. El NADH le transfiere los electrones y sus protones al FAD y el FAD se convierte en FADH. Este complejo, ¿ya?, el gliceraldehído 3-fosfato de hidrogenasa, se encuentra en la membrana mitocondrial externa, de tal manera que el FADH puede migrar a través de la membrana, ¿verdad?, y transferirlo al complejo 2 para que finalmente se genere un biquinón. Otro mecanismo para meter NADH es convirtiendo oxalacetato en malato. Esta lanzadera se llama malato aspartato. Fíjense cómo ocurre esta lanzadera o cómo se lleva a cabo esta conversión. El malato es un intermedio del ciclo de Krebs
Como es un intermedio del ciclo de Krebs, tiene un transportador específico en la membrana mitocondrial interna. En el interior de las mitocondrias, el malato se convierte en oxalacetato por la malato deshidrogenasa. El oxalacetato puede reaccionar con glutamato por GOT, por transaminación, y se convierte en aspartato. El aspartato puede salir de las mitocondrias sin problema. Va al citosol. En el citosol, el aspartato reacciona con alfa-cetoglutarato para convertirse en glutamato más oxalacetato. GPT, glutamato, ¿verdad? Perdón, GOT citosólica, discúlpenme, GOT citosólica. La GOT citosólica regenera oxalacetato. El oxalacetato en esta reacción puede volver a convertirse en malato y de esta forma cerramos el ciclo. El NADH que se fabricó en el citosol sirve para reducir oxalacetato a malato. El malato, al entrar en las mitocondrias y volver a convertirse en oxalacetato, regenera el NADH del citosol. Entonces, este NADH ya puede ingresar en la cadena transportadora de electrones. Y esta lanzadera se llama malato aspartato. No lo olviden. Entonces, el NADH fabricado en la glicólisis sirve para convertir oxalacetato en malato. El malato entra en las mitocondrias, vuelve a convertirse en oxalacetato. El oxalacetato se convierte en aspartato por GOT y por cada malato que entra sale un aspartato. La siguiente lanzadera, que es la que vimos anteriormente, se llama glicerol, ya hablamos de ella, en donde el NADH le transfiere sus electrones al FAD. Esta es la malato aspartato que recién estuvimos viendo, solamente que acá se ve un poquito mejor, se desorganizó un poquito la diapositiva al hacer la exposición, ¿verdad? Tengo que arreglar un poquito, pero ya vimos en el otro que es un poco más sencillo. Bueno, hay un transportador de ATP-ADP, el otro voy a corregir antes de enviar. Entonces, acuérdense que el ATP se utiliza en las mitocondrias y se fabrica en el citosol. En la membrana mitocondrial interna hay un translocador que trasloca ATP, saca ATP del interior de las mitocondrias y mete ADP. Pero fíjense que acá tenemos 4 cargas negativas y solamente entró 3 cargas negativas. Acá sobra un electrón de más considerando el potencial de membrana. Entonces, ¿qué ocurre? Debe haber reingreso de protones para poder neutralizar un electrón libre del ATP que se quedó. Esa deficiencia es cubierta por el protón que fue enviado al espacio intermembranal. Por lo tanto, el translocador de ATP-ADP también drena protones de la cadena transportadora de electrones. Le roba protones a la ATP sintetasa. Pero en este caso es justo y necesario porque o si no, la acumulación de ATP en la matriz mitocondrial sería tóxica porque tiene carga negativa. Hay otro translocador que es el translocador de protón fosfato inorgánico. Acuérdense que el fosfato inorgánico tiene que entrar para que pueda reaccionar con el ADP
para generar ATP. Este translocador también drena protones de la cadena transportadora de electrones y por lo tanto eso le va restando eficiencia a la cadena. Me queda uno que es, este es lo que ya vimos, listo, por favor, último, que son los otros transportadores. Fíjense, el translocador ATP-ADP, hay otro translocador de malato-fosfato, citrato-malato, el piruvato se transporta junto con el protón y el fosfato también puede transportarse con un OH. Entonces, estos son los otros transportadores que también tenemos en las mitocondrias. Bueno, lo único que nos faltó y ya no nos da tiempo es el rendimiento, calcular el rendimiento energético de una molécula de glucosa, que vamos a dejarlo para la próxima clase. ¿Ok?